Buen día, maestra. El día de hoy voy a exponer sobre enzimas como catalizadores. Soy la alumna Jennifer Danitza Delgado Rosales, soy de la Escuela Profesional de Enfermería. El curso es Bioquímica con la docente Magíster Jocelyn Erika Canchari Fierro. Mi índice. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, es decir, compuestos que incrementan la velocidad de las reacciones químicas. Las enzimas catalizadoras unen reactantes, los convierten en productos y liberan estos productos. Aunque las enzimas pueden modificarse durante su participación en estas secuencias de reacciones, al final regresan a sus formas originales. Según Lieberman y Pett, 2018, página 315. La nota catalizadores. Los mecanismos de la regulación enzimática. Sitios de unión de las enzimas. Una enzima une los sustratos de la reacción y los convierte en productos. Los sustratos se unen específicamente a sitios de unión a sustratos en la enzima a través de interacciones como residuos de aminoácidos de la enzima. Sitios catálicos activos. Los sitios de unión a sustrato se sobreponen en el sitio catálico activo de la enzima, la región de la enzima donde ocurren las reacciones. Dentro del sitio catálico, grupos funcionales provistos por la coenzima, metales fuertemente unidos y, por supuesto, residuos de aminoácidos de la enzima participan en la catálisis. Energía de activación y estado de transición. Los grupos funcionales en el sitio catálico de una enzima activan el sustrato y disminuyen la energía necesaria para formar el estado intermedio de la energía de la reacción, conocido como complejo de estado de transición. Algunas de las estrategias catálicas empleadas por las enzimas, tales como la catálisis ácido-base, general, la formación de intermediarios covalentes y la estabilización del estado de transición son ilustrados por la quimotripsina. Perfiles del pH y temperatura. Las enzimas tienen un intervalo funcional del pH determinado por el pKa de los grupos funcionales en el sitio activo y de las interacciones requeridas por la estructura tridimensional. Los incrementos de la temperatura que no provocan la desnaturalización de la proteína incrementan la velocidad de reacción. Inhibidores basados en mecanismo. La eficacia de muchos medicamentos y toxinas depende de su capacidad para inhibir a una enzima. Los inhibidores más potentes son inhibidores covalentes, que son compuestos que forman enlaces covalentes con un grupo reactivo en el sitio activo de la enzima o análogos del estado de transición que remendan el complejo del estado de transición. Nombres de las enzimas. La mayoría de los nombres de las enzimas terminan en asa. Las enzimas usualmente tienen un nombre común y un nombre de una clasificación sistemática que incluye el nombre y el número de la comisión de enzimas. Según Lieberman y Pett, 2018, página 315 hasta la 316. La reacción catalizada. Las enzimas en general aportan velocidad, especificidad y control regulatorio a las reacciones del cuerpo. Las enzimas son usualmente proteínas que actúan como catalizadores, es decir, compuestos que incrementan la velocidad de las reacciones químicas. Las reacciones catalizadas por enzimas tienen 3 pasos básicos.
El primero, unión de sustrato. El segundo, conversión del sustrato unido a producto unido. Y el tercero, liberación del producto. Una enzima une los sustratos de la reacción que cataliza y los pone junto con la orientación correcta para que reaccionen. La enzima después participa en la generación y ruptura de enlaces requeridos para la formación del producto. Libera productos y regresa a su estado original una vez que se ha completado la reacción, según Lieberman y Pett 2018, página 319 al 320. El sitio activo. Para catalizar una reacción química, la enzima forma un complejo enzima-sustrato en su sitio catálico activo. El sitio activo es usualmente una hendidura o fisura en la enzima formada por una o más regiones de cadena polipeptídica. Dentro del sitio activo, los cofactores y grupos funcionales de la cadena polipeptídica participan en transformar a las moléculas de sustrato unidas en productos. El arreglo tridimensional de los sitios de unión en la fisura de la enzima permite que las porciones reactivas de los sustratos se aproximen unas a otras desde los ángulos apropiados. La proximidad de las moléculas de sustrato unidas y su orientación conjunta precisa contribuyen al poder catálico de la enzima, según Lieberman y Pett 2018, página 320 hasta la 322. La nota reacción catalizada por la glucónicas. Sitios de unión al sustrato. La especificidad de la enzima es la capacidad de la enzima para reaccionar con solo un sustrato. Resulta del arreglo tridimensional de los residuos de aminoácidos específicos en la enzima que forma sitios de unión para el sustrato y activan a este durante el curso de la reacción. Los modelos de cerradura y la llave y de adaptación inducida para la unión del sustrato describen dos aspectos de la interacción de unión entre la enzima y el sustrato. El modelo de cerradura y llave para la unión del sustrato. El sitio de unión del sustrato contiene residuos de aminoácidos arreglados en una superficie tridimensional complementaria que reconoce al sustrato y lo une a través de múltiples interacciones hidrofóbicas, electrostáticas o de puentes de hidrógeno. Los residuos de aminoácidos que se unen al sustrato pueden venir de partes muy diferentes de la secuencia lineal de aminoácidos de la enzima, como se observa en la glucónicas. Modelo de la adaptación inducida para la unión de sustrato. La complementariedad entre el sustrato y el sitio de unión es únicamente una parte del cuadro. A medida que se une el sustrato, la enzima sufre un cambio conformacional, adaptación inducida, que reposiciona las cadenas de los aminoácidos en el sitio activo e incrementa el número de interacciones de unión, según Lieberman y Pett 2018, página 322 a la 325. Nota: reacción en el sitio catálico activo de la enzima. Complejo del estado de transición. Para que ocurra una reacción, el sustrato que sufrirá la reacción necesita ser activado. Si los niveles de energía de un sustrato son
graficados a medida que el sustrato es progresivamente convertido a producto. La curva mostrará un máximo de energía que es más alto que el sustrato o que el producto. Este alto nivel de energía ocurre en el estado de transición. Para algunas de las reacciones catalizadas enzimáticamente, el estado de transición es una condición con la que los enlaces en el sustrato están extremadamente tensos. Para otras reacciones catalizadas por enzimas, la configuración electrónica del sustrato se torna muy tensa e inestable a medida que éste entra en el estado de transición. El máximo nivel de energía corresponde a la configuración más inestable del sustrato y a la condición en la cual la molécula del sustrato cambiante está más frecuentemente unida a los grupos funcionales participantes de la enzima, según Lieberman y Pett, 2018, páginas 325 hasta la 328. Nota: cambio conformacional resultante de la unión de la glucosa a la hexocinasa. Estrategias para catálisis. Existen 5 principales estrategias que las enzimas utilizan para permitir la catálisis: catálisis general, ácido básica; catálisis covalente; catálisis metal-ion; catálisis aproximación y catálisis por cofactor. Algunas enzimas usan una combinación de estas estrategias. El primero, catálisis general ácido básica. En la catálisis general ácido básica, un grupo funcional en la proteína dona un protón, catálisis ácida, o acepta un protón, catálisis básica general, durante el curso de la reacción. Un ejemplo de la catálisis general ácido básica se observa en el mecanismo de la quimotripsina. Segundo, catálisis covalente. En la catálisis covalente, el sustrato está unido en forma covalente durante el curso de la reacción con una cadena lateral del aminoácido en el sitio activo de la enzima. La quimotripsina, una proteasa, una enzima que rompe los enlaces peptídicos, también presenta catálisis covalente. Una vez que la histidina 57 activa a la serina 195 al eliminar su protón del grupo hidroxilo de la cadena lateral. 3. Catálisis metal-ion. Muchas enzimas contienen los iones metálicos requeridos para que se presente la catálisis. En el caso de la anhidrasa carbónica, una enzima unidad al zinc, en el sitio activo se une y orienta el agua en forma adecuada de manera que se pueda precipitar en la reacción. En ausencia del sitio activo, el zinc, la reacción se presenta de forma muy lenta, si es que lo hace. El cuarto, catálisis por aproximación. La catálisis por aproximación se refiere a la enzima que fuerza, por medio de la formación de los enlaces de hidrógeno e interacciones iónicas entre la enzima y el sustrato. Sustratos a que se unan en una manera que coloquen los sitios reactivos de la orientación adecuada para que se lleve a cabo la reacción. El quinto y último, catálisis por cofactor. En la catálisis por cofactor, un factor que es necesario para una enzima, por lo general, forma un enlace covalente con el sustrato durante el curso de la reacción. Las enzimas
involucradas en el metabolismo del aminoácido usan piridoxal fosfato, derivado de la vitamina B6, para formar un enlace covalente durante el curso de la reacción, según Lieberman y Pett, 2018, páginas 325 al 328. Grupos funcionales en la catálisis. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, es decir, compuestos que incrementan la velocidad de las reacciones químicas. Las enzimas catalizadoras unen reactantes, o sea, sustratos, los convierten en productos y liberan estos productos, aunque las enzimas pueden modificarse durante la participación en estas secuencias de reacciones. Al final regresan a sus formas originales. Algunas enzimas, como la quimotripsina, se basan en los residuos de aminoácidos dentro del sitio activo. Otras enzimas incrementan su repertorio al emplear cofactores, compuestos no proteínicos que participan en el proceso catálico, para proporcionar un grupo funcional con el tamaño, forma y propiedades adecuadas. Esto generalmente se divide en tres categorías: coenzimas, iones metálicos y metacoenzimas, según Lieberman y Pett, 2018, página 330. Grupos funcionales en las cadenas laterales de los aminoácidos. Casi todos los aminoácidos polares participan directamente en la catálisis de una o más enzimas. La serina, la cisteína, la lisina y la histidina pueden participar en la catálisis covalente. La histidina, debido a que tiene un pKa que puede donar y aceptar un protón al pH neutro, frecuentemente participa en la catálisis ácido-básica. La mayoría de las cadenas laterales de los aminoácidos polares son nucleofílicas y participan en la catálisis nucleofílica, estabilizando a los grupos cargados más positivamente que se desarrollan durante la reacción. Coenzimas en la catálisis. Las coenzimas, cofactores, son complejos de moléculas orgánicas no proteicas que participan en la catálisis, proporcionando grupos funcionales de manera similar a las cadenas laterales de los aminoácidos. Ellas usualmente son sintetizadas a partir de vitaminas. Cada coenzima está involucrada en catalizar un tipo específico de reacciones para una clase de sustratos con ciertas características estructurales. Las coenzimas pueden dividirse dentro de dos clases generales: coenzimas activadoras de transferencia y coenzimas de oxidorreducción, según Lieberman y Pett, 2018, hasta la 332. Coenzimas activadoras de transferencia. Las coenzimas activadoras de transferencia usualmente participan de manera directa en la catálisis al formar un enlace covalente con una porción de sustrato. La porción de sustrato fuertemente unida es entonces activada para la transferencia, adición de agua o alguna otra reacción. La porción de la coenzima que forma un enlace covalente con el sustrato es su grupo funcional. Una porción separada de la coenzima se une fuertemente a la enzima. En general, las coenzimas son cofactores orgánicos no proteínicos que participan en reacciones. Pueden estar unidas en forma covalente a las enzimas. Por ejemplo, biotina unidas en forma no covalente
de forma que se disocian de la enzima bajo condiciones de deficiencia de cofactor, por ejemplo, la tiamina, o se incorporan en un producto de la reacción, por ejemplo, coenzima A, la cual se deriva del ácido pantoténico. Los cofactores que están unidos en forma covalente o de una manera muy estrecha a las proteínas no enzimáticas por lo general se conoce como grupos protésicos. Un grupo protésico, como el hemo de la hemoglobina, por lo general no se disocia de la proteína hasta que ésta es degradada. El pirofosfato de tiamina proporciona una buena ilustración de manera como la coenzima participa en la catálisis. Esta es sintetizada en las células humanas a partir de la vitamina tiamina por la adición de un pirofosfato. Este pirofosfato es proporcionada por átomos de oxígeno cargados negativamente que la Mg2+, el cual se une fuertemente a la enzima, según Lieberman y Pett 2018, página 330 a la 336. Figura 8.8 nota el papel del grupo funcional de pirofosfato de tiamina, categorizadas como oxidorreductasas. Cuando un compuesto se oxida pierde electrones. Como resultado, el carbono oxidado tiene menos átomos de H o gana un átomo de O. La reducción de un compuesto es la ganancia de electrones, que se muestra en su estructura como la ganancia de H o la pérdida de O. Algunos coenzimas como el NAND y el dinucleótido de flavina y adenina pueden transferir electrones conjuntamente con el hidrógeno y tienen un papel único en la generación del ATP a partir de la oxidación de combustibles. Otras coenzimas de oxidorreducción trabajan con metales para transferir los electrones simples al oxígeno. La vitamina E y la vitamina C son coenzimas de oxidorreducción que pueden actuar como antioxidantes y protege contra el daño por radicales libres de oxígeno. Las diferentes funciones de las coenzimas de oxidorreducción en las vías metabólicas que se explican. Una subclase de oxidorreductasas se denomina deshidrogenasas porque ellas transfieren hidrógeno del sustrato a una coenzima que acepta electrones como el NAND+. Las coenzimas de oxidorreducción siguen los mismos principios de las coenzimas activadoras de transferencia, excepto que ellas no forman enlaces covalentes con el sustrato. Cada coenzima tiene un grupo funcional único que acepta y dona electrones y es específico para la forma de electrones que transfiere. Por ejemplo, iones, hidruro, átomos de hidrógeno u oxígeno. Una porción diferente de la coenzima se une a la enzima, según Lieberman y Pett 2018, página 336 a la 340. Figura 8.9. Nota coenzimas de activación de transferencia. Iones metálicos en la catálisis. Los iones metálicos que tienen una carga positiva contribuyen al proceso catálico al actuar como electrófilos
Facilitan la unión del sustrato o estabilizan el desarrollo de aniones durante la reacción. También pueden aceptar y donar electrones en las reacciones de oxidorreducción. La capacidad de ciertos metales para unirse a múltiplos ligandos en sus esferas de coordinación les permite participar en la unión de sustratos o de las coenzimas a las enzimas. Por ejemplo, el Mg2+ participa en la unión de grupos fosfato cargados negativamente del pirofosfato de tiamina a aminoácidos aniónicos o básicos en la enzima. Los grupos fosfatos del ATP están usualmente unidos a la enzima mediante la quelación del Mg2. Los metales de algunas enzimas unen sustratos aniónicos o intermediarios de la reacción que alteran su distribución de carga, contribuyendo de esta manera al poder catálico. La enzima alcohol deshidrogenasa, que transfiere electrones del etanol al NAD+, para generar acetaldehído y NADH. Funciones no catálicas de los cofactores. Algunas veces los cofactores tienen una función estructural no catalítica en ciertas enzimas, uniendo diferentes regiones de la enzima de manera conjunta para formar la estructura terciaria. También pueden servir como sustratos, que son rotos durante la reacción, según Lieberman y Pett, 2018, página 341 a la 342. pH y temperatura óptimas. Si la actividad de la mayoría de las enzimas se grafica como una función del pH de la reacción, usualmente se observa un incremento en la velocidad de la reacción a medida que el pH va desde un nivel muy ácido a un intervalo fisiológico. También se presenta una disminución de la velocidad de la reacción a medida que el pH va desde el intervalo del pH fisiológico a un nivel muy básico. La razón de una mayor actividad conforme se eleva el pH hasta valores fisiológicos, por lo general refleja la ionización de los grupos funcionales específicos en el sitio activo por el incremento del pH y una formación más general de puentes de hidrógeno, importantes para la conformación general de la enzima. La mayoría de las enzimas humanas funciona óptimamente a una temperatura aproximadamente a los 37 grados. Un incremento en la temperatura de 0 a 37 grados aumenta la velocidad de la reacción al incrementar la energía de vibración de los sustratos. La actividad máxima para la mayoría de las enzimas humanas ocurre cerca de los 37 grados, debido a que la desnaturalización ocurre a temperaturas mayores, según Lieberman y Pett, 2018, página 342 a la 343. Figura 8.11 nota la alcohol deshidrogenasa hepática catalizada la oxidación de etanol hacia acetaldehído. Y la fuente de Lieberman y Pett, 2018. Inhibidores basados en mecanismo. Los inhibidores son compuestos que disminuyen la velocidad de la reacción enzimática. Los inhibidores basados en mecanismo simulan o participan en un paso intermediario de las reacciones
catalíticas. El término incluye a los análogos del estado de transición y los compuestos que pueden reaccionar irreversiblemente con los grupos funcionales en este sitio activo. Inhibidores covalentes. El sitio de unión del sustrato contiene residuos de aminoácidos arreglados en una superficie tridimensional complementaria que reconoce al sustrato y lo une a través de múltiples interacciones hidrofóbicas, electrostáticas o de puentes de hidrógeno. Los residuos de aminoácidos que se unen al sustrato pueden venir de partes muy diferentes de la secuencia lineal de aminoácidos de la enzima, como se observa en las glucónicas. El compuesto letal disopropilfluorosfato es un compuesto organofosforado que sirvió como prototipo para el desarrollo del gas nervioso sarín y otras toxinas organofosforadas, tales como los insecticidas, malatión y paratión. El DFP ejerce su efecto tóxico mediante la formación de intermediario covalente en el sitio activo de la acetilcolinesterasa, impidiendo que la enzima degrade al neurotransmisor acetilcolina. Análogos del estado de transición y compuestos que semejan etapas intermediarias de la reacción. La complementariedad entre el sustrato y el sitio de unión es únicamente una parte del cuadro. A medida que se une el sustrato, la enzima sufre un cambio conformacional que reposiciona las cadenas de los aminoácidos en el sitio activo e incrementa el número de interacciones de unión, según Lieberman y Pett 2018, página 343 a la página 345. La figura es 8.12 y la nota es perfil del pH de una enzima. La velocidad de la reacción se incrementa a medida que el pH aumenta de 6 a 7,4. Penicilina. El antibiótico penicilina es un análogo del estado de transición que se une muy fuertemente a la glucopeptidiltransferasa, una enzima requerida por las bacterias para la síntesis de su membrana celular. La glucopeptidiltransferasa cataliza una reacción parcial con la penicilina que une covalentemente a la penicilina de una serina de su propio sitio activo. La reacción es favorecida por una fuerte semejanza entre el enlace peptídico y el anillo lactámico de la penicilina y el complejo del estado de transición de la reacción de transperditación natural. Los inhibidores del sitio activo, tales como la penicilina, que sufren una reacción parcial para formar un inhibidor irreversible en el sitio activo, son algunas veces denominados inhibidores suicidas. Allopurinol. El allopurinol, un medicamento utilizado para el tratamiento de la gota, disminuye la producción de urato al inhibir a la xantina oxidasa. Esta inhibición
proporciona un ejemplo de una enzima que comete suicidio cuando convierte al medicamento en un análogo del estado de transición. La función fisiológica normal de la xantina oxidasa es la oxidación de la hipoxantina a xantina y de xantina a ácido úrico en la vía de la degradación de las purinas, según Biermann y Pett, 2018, página 345, en la página 348. La figura 8.13 nota la acetilcolinesterasa normalmente cataliza la inactivación del neurotransmisor acetilcolina en una reacción de hidrólisis. Figura 8.14, la nota es el antibiótico penicilina. Metales pesados. La toxicidad de los metales pesados es causada por una unión fuerte de un metal como el mercurio, el plomo, el aluminio o el hierro a un grupo funcional en una enzima. Los metales pesados son relativamente inespecíficos para las enzimas que inhiben de manera si el metal está asociado con una toxicidad por alta dosis. El mercurio, por ejemplo, se une a muchas enzimas, frecuentemente a grupos reactivos sulhídrico en el sitio activo, lo que hace difícil determinar cuál de las enzimas inhibidas es responsable por la toxicidad del mercurio. El plomo proporciona un ejemplo de un metal que inhibe mediante el reemplazo del metal funcional normal en una enzima, como el calcio, el hierro o el zinc. Este desarrolla una toxicidad neurológica que puede ser causada por su capacidad de reemplazar al K2 más en dos proteínas reguladoras que son importantes en el sistema nervioso central y otros tejidos: calmodulina y proteína sinasa C, según Lieberman y Pett, 2018, página 349. La figura es 8.10, la nota la coenzima dinucleótido de nicotinamina, adenina, NAT más aceptando unión hidruro, mostrado en rojo. Y por último, la referencia bibliográfica de Lieberman y Pett, 2018, Bioquímica Médica Básica, quinta edición, Walters Klauer, página 315 al 363. Gracias, maestra.